Durante la tercera semana de septiembre, me mudé a un apartamento barato de 2 habitaciones en el cuarto piso de Greenwood Heights. El edificio era viejo y estaba en mal estado. La pintura del pasillo se estaba descascarando y el ascensor hacía un ruido chirriante terrible cada vez que pasaba del segundo piso. Nuestro casero, el señor Kapoor, nunca nos habló directamente. Simplemente dejaba notas escritas a mano debajo de nuestras puertas. Pero el precio era bueno y estaba cerca de mi universidad. Después de pasar 2 años compartiendo una pequeña habitación de residencia con alguien que calentaba pescado en el microondas a medianoche, esto me pareció el paraíso. Ese primer día, me quedé en la sala vacía con solo 2 bolsas de lona y una caja de libros. Miré por la ventana el cielo nublado y me dije, Aiden, este es tu nuevo comienzo. ¿Puedes con esto? No tenía ni idea de que, apenas 4 horas después, mi nuevo compañero de piso aparecería y cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo. Se llamaba Marcus Chen. Tenía 23 años, estudiaba arquitectura y era de Vancouver. Llamó a la puerta abierta con el codo porque llevaba las manos ocupadas. Cargaba una caja grande y plana con una mesa de dibujo dentro y una mochila tan llena que parecía a punto de explotar. Era unos 7 u 8 centímetros más alto que yo, con el pelo oscuro que le caía sobre la frente. Transmitía una sensación de tranquilidad, como si nunca se sintiera presionado por nada. Me sonrió y me dijo, «Debes ser mi compañero de piso». «Soy Marcus. Perdona la tardanza». El conductor del autobús y yo no nos poníamos de acuerdo sobre cuál era la parada de Greenwood Heights. Eso me hizo reír. Reír de verdad. Por primera vez en semanas. Había algo en la calma con la que lo dijo, sin ninguna molestia, simplemente constatando un hecho. «Soy Aiden», respondí, y agarré un extremo del tablero de dibujo para ayudarle a llevarlo adentro. Así empezamos. Nada dramático ni emocionante. Solo 2 tipos moviendo un tablero de dibujo por una puerta estrecha, discutiendo un poco sobre en qué esquina del pasillo debía ir. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas. Ambos estábamos ocupados con los estudios. Yo tenía mis clases de periodismo y él sus proyectos de arquitectura. Vivíamos uno al lado del otro sin estorbarnos. Yo llegaba a casa y encontraba sus maquetas en miniatura cubriendo la mesa del comedor con etiquetas escritas con letra diminuta. Él encontraba mis artículos y apuntes impresos esparcidos por el sofá y medio suelo. Desarrollamos nuestro propio sistema. Él siempre preparaba café extra por la mañana y me lo dejaba. Yo siempre le preguntaba si había comido antes de pedir comida, porque me di cuenta de que se olvidaba de comer cuando estaba muy concentrado en su trabajo. Ambos veíamos la misma serie documental inusual sobre misterios históricos y nos dejábamos notas de voz comentando los episodios. Pequeñas cosas. Cosas que nos hacen sentir cómodos. Me dije a mí mismo que simplemente teníamos una buena relación de compañeros de piso. No le di muchas vueltas. Pero hubo ciertos momentos. En octubre, una tormenta dejó sin luz a la mitad del vecindario. Nos sentamos en el suelo de la sala con velas porque no encontrábamos la linterna. Hablamos durante 4 horas seguidas sobre nuestras familias, nuestros miedos y lo extraño que se sentía tener 20 y tantos años cuando nada parecía permanente todavía. En un momento dado, Marcus dijo en voz baja, «Creo que he pasado la mayor parte de mi vida fingiendo ser una versión de mí mismo que era más fácil de aceptar para los demás». Sentí un nudo en el estómago porque comprendí perfectamente lo que quería decir. Nadie lo había expresado con tanta claridad antes. «Sí, yo también», dije finalmente. Me miró a la luz de las velas con una mirada inquisitiva y penetrante. Luego sonrió, volvió a mirar la llama y seguimos hablando de otras cosas. Me dije a mí misma que solo era la intimidad del momento, la oscuridad y la tormenta. Nada más. En noviembre, regresó de una larga carrera y me encontró en la mesa de la cocina, completamente agotada por un artículo que intentaba escribir. No me preguntó nada. Simplemente me puso la mano en el hombro brevemente al pasar, cálida y firme, durante un instante. Luego, sin que se lo pidiera, nos preparó tortillas a los 2. Comimos en un silencio cómodo. Cuando terminé, me sentí más ligera. Retomé el artículo y lo terminé en 1 hora y media. Otra noche, nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana ayudándonos mutuamente a cumplir con nuestros plazos de entrega. Leí su propuesta de proyecto y le hice preguntas. Él leyó mis borradores de artículos y subrayó las frases que le parecieron excesivas. En un momento dado, leyó una frase que escribí y dijo, «Esto está muy bien, Aiden. De verdad, muy bien». Ese cumplido me llegó más hondo que los cumplidos habituales. Sabía lo que estaba pasando. No era ninguna ingenua. Ya había estado en esta situación antes, preocupándome por alguien más de lo que me había admitido, buscando razones para fijarme en esa persona, repasando conversaciones en mi cabeza. Lo que no sabía era si Marcus sentía algo parecido. Si la calidez entre nosotros era real y mutua, o si simplemente era así de amable y atento con todo el mundo.
No pregunté. Me dije a mí misma que no quería arruinar lo que teníamos. La verdad es que tenía miedo. Salir del armario no había sido fácil para mí. Algunos amigos cercanos lo sabían, un par de familiares, pero aún así manejaba mi vida con cautela, ocultando ciertos sentimientos a menos que estuviera completamente segura. No conocía lo suficiente a Marcus como para sentirme segura. Además, era mi compañero de piso. Si malinterpreté la situación, todavía nos quedaban 8 meses de contrato de alquiler. Así que hice lo que había aprendido a hacer bien. Me mantuve cálida, presente y, sinceramente, su amiga. Me dije a mí misma que con eso bastaba. Diciembre llegó con el caos de fin de semestre. Estábamos sepultados bajo el peso de las fechas límite. El apartamento parecía una biblioteca que había explotado. Sobrevivimos a base de café y comida para llevar. Una noche de martes, alrededor de las 11, sucedió algo que he revivido en mi mente muchas veces. Estaba yendo a la cocina a buscar agua y pasé por delante de la habitación de Marcus. Su puerta estaba entreabierta y lo oí hablando por teléfono. Su voz era baja pero lo suficientemente clara. Dijo, no lo sé, mamá. Simplemente no sé cómo explicarlo. Todavía no he encontrado las palabras para decirlo. Hubo una pausa mientras su madre respondía. Entonces Marcus dijo en voz baja pero con claridad, lo sé. Simplemente no quiero equivocarme. Él es importante para mí. Me quedé paralizada en el pasillo por un segundo. Luego volví en silencio a mi habitación, me senté en la cama y me quedé mirando la pared. Él había dicho que. Me dije a mí misma que podía estar equivocada, que solo había escuchado parte de la conversación, que podía estar hablando de cualquiera. Pero algo había cambiado en mi interior que no podía deshacer. La última semana del semestre se sintió diferente después de eso. No diferente en el mal sentido. Simplemente diferente. Como caminar por una habitación familiar donde los muebles habían sido ligeramente movidos. Era más consciente de Marcus, del espacio entre nosotros en el sofá, de la forma en que a veces me miraba cuando creía que no lo veía, de la manera particular en que pronunciaba mi nombre. El viernes antes de las vacaciones de invierno, ambos entregamos nuestros últimos trabajos con apenas 1 hora de diferencia. Pedimos pizza, vimos una película que a ninguno de los dos nos interesaba demasiado y sentimos ese alivio, aunque agotador, de haber superado algo juntos. A mitad de la película, Marcus le quitó el silencio. Lo miré. Estaba mirando la pantalla, no a mí, con las rodillas flexionadas y los brazos cruzados sobre ellas. Parecía estar armándose de valor. Esperé. ¿Puedo contarte algo? Preguntó. Sí, dije. Permaneció en silencio un instante más. Luego dijo, llevo un tiempo pensando en cómo decirlo, y no creo que haya una manera de decirlo sin que suene exagerado. Así que simplemente lo voy a decir. De acuerdo, dije. Mi voz sonaba firme aunque no me sentía nada firme. Se giró para mirarme directamente, con toda su atención. Dijo, me caes bien, Aiden. No solo como compañero de piso o amigo. Pienso mucho en ti, en cosas que van más allá. Sé que esto puede ser complicado porque vivimos juntos, y no quiero que las cosas se pongan raras. Si no sientes lo mismo, de verdad quiero que sigamos estando bien, porque me importas de todas formas. Pero llevo tiempo guardándome esto, y creo que te debo la sinceridad, aunque sea incómoda, porque creo que mereces saber cómo te ve alguien. La caja de pizza estaba abierta sobre la mesa de centro. En la televisión, 2 actores fingían tener una conversación seria. Afuera, había empezado a nevar. La primera nevada de la temporada. Miré a Marcus, a esa persona que me preparaba café extra, que me ayudaba a editar mis borradores, que se sentaba conmigo en la oscuridad y decía cosas que jamás había oído decir a nadie más. Que, al parecer, había estado pasando por algo similar a lo que yo había hecho. En silencio, con cuidado, intentando no perturbar lo que teníamos. Le dije, hablé por teléfono con mi hermana en octubre, la noche de la tormenta. Le conté sobre ti y me dijo que sonaba diferente cuando hablaba de ti. Le dije que estaba interpretando demasiado las cosas. Marcus me observaba. No le dio demasiada importancia, dije. Algo cambió en su rostro. No de forma drástica, sino como cuando la tensión se disipa al abrirse una ventana. Exhaló. Me miró y sonrió, más relajado de lo que jamás lo había visto. De acuerdo, dijo. De acuerdo, dije. Nos quedamos sentados un segundo, ambos un poco atónitos, como cuando algo que esperabas con ansias resulta ser bueno. Entonces dijo, tengo que contarte algo más. Levanté una ceja. La pizza. Lleva demasiado tiempo fuera. Los bordes van a quedar como cartón. Miró la caja con auténtico pesar. Me reí tanto que casi me caigo del sofá. Esa noche. Me dijo la verdad. No en voz alta ni de forma dramática. Simplemente la verdad,
con toda su atención puesta en mí, dándome la oportunidad de decirle la verdad a cambio. Y me hizo reír en medio de la conversación. Después de eso, hablamos durante otras 3 horas sobre los meses en que habíamos guardado silencio cuidadosamente, sobre todos los momentos que habíamos sobreanalizado. Él me contó sobre su salida del armario ante su familia, que había sido gradual e imperfecta, pero que al final había estado bien. Yo le conté sobre la mía. En algún momento eran las 2 de la madrugada. Ambos estábamos agotados y felices de una manera sencilla y sin complicaciones. Después de eso, las cosas cambiaron, y para bien. Fue un proceso lento. Ambos éramos personas cautelosas. Primero fuimos a tomar un café, lo cual suena ridículo ya que vivíamos juntos y preparábamos café a diario. Pero nos pareció importante hacer algo que fuera claramente una cita. Los meses que siguieron fueron genuinamente buenos, aunque tranquilos. No perfectos. Ambos tuvimos estrés y días malos. Hubo una semana en febrero en la que un proyecto suyo salió mal y se quedó callado, algo que al principio me tomé como algo personal. Hubo una noche en la que dije algo despectivo sobre algo que le importaba porque estaba cansada. Cosas reales, cosas humanas. Pero en el fondo, había algo constante. La sensación de ser comprendida por alguien de forma específica y precisa, sin tener que fingir. Marcus sabía que me ponía ansiosa antes de las fechas límite. Sabía que me costaba pedir ayuda. Sabía que ciertas situaciones sociales me agotaban de una manera que siempre me había avergonzado. No las consideraba problemas que solucionar. Simplemente las integraba en su forma de ser conmigo. Una tarde de marzo, un miércoles cualquiera, estábamos los dos en casa y llovía. Marcus estaba en la mesa del comedor dibujando y yo en el sofá leyendo un libro. En un momento dado, levanté la vista y me quedé mirándolo, inclinado sobre su trabajo, completamente absorto. Tuve esa sensación. No el vértigo dramático de los primeros días. Algo más tranquilo y sólido. Más parecido a un reconocimiento que a un descubrimiento. La sensación de que esto es real. Esto es mío. Esto es algo que tengo derecho a poseer. Lo miré y pensé, me alegro mucho de que hayas llamado a esa puerta con las manos ocupadas. En ese preciso instante levantó la vista y me pilló mirándolo. ¿Qué? Dijo. Nada, dije. Sigue dibujando. Me miró con una expresión que indicaba que no me creía del todo, pero volvió a su dibujo. Yo volví a mi libro. Afuera seguía lloviendo, y fue una de las mejores tardes que recuerdo. Llamé a mi hermana en abril, la misma que me había dicho que sonaba diferente cuando hablaba de él. Me preguntó cómo me iba y le dije, bien. Muy bien, la verdad. Ella dijo, sigues sonando diferente cuando hablas de él. Lo sé, dije. Creo que así son las cosas ahora. Terminó el semestre. Firmamos un nuevo contrato de alquiler para el mismo apartamento, por otro año. En el contexto de las decisiones vitales de 2 personas de 20 y tantos años, aquello nos pareció una declaración significativa. Pasamos el verano allí, ambos haciendo prácticas, cocinando mal y, a veces, bien. En agosto hicimos un viaje a la costa durante una semana con 2 amigos suyos y uno mío. Era la primera vez que viajaba con mi pareja, moviéndome por espacios públicos con la naturalidad de 2 personas que se pertenecen mutuamente. Fue una sensación inesperadamente sencilla. Natural. Hay una foto de ese viaje. Estamos en una playa al atardecer, con una luz dorada preciosa. No miramos a la cámara. Nos miramos el uno al otro, en medio de una conversación, entre risas, completamente ajenos a que nos están tomando una foto. Mi amigo la tomó sin avisarnos y me la envió después sin ningún pie de foto. He mirado esa fotografía muchas veces. Lo que veo en ella son 2 personas completamente relajadas.